Saludos desde Doctor Excel. En el vídeo de hoy vamos a aprender a realizar de una manera muy fácil y sencilla las tablas dinámicas. Para este vídeo, en el cual vamos a explicar, como hemos dicho en la entradilla, las tablas dinámicas de una manera súper fácil y súper sencilla, tenemos que partir de una tabla como este tipo. Es decir, una tabla bastante grande, tiene varias columnas y tiene también un montón de filas, como podéis ver. ¿De acuerdo? Tiene pues en torno a 70, 80 filas. Esto se puede hacer con cualquier número de filas y de columnas, pero al menos o va a ser más útil cuando son muchas filas y son bastantes columnas. ¿Qué es lo que hace una tabla dinámica? ¿Qué es una tabla dinámica? Pues una tabla dinámica es lo que en teoría de bases de datos se llama consulta, ¿vale? Es una consulta, lo que podemos decir que es una especie de pequeña tabla o de tabla resumen que saca de una tabla más grande. Es decir, a mí me va a servir para poder obtener de esta tabla, que a priori no se ve, digamos, los datos todos ahí muy bien colocaditos, pero que hay tantos datos que me pierdo, pues por ejemplo, saber cuántos usuarios o clientes son de Brasil, cuántos son de Argentina, cuántos hay por país, cuántos van por departamento, fechas de ingreso. Es decir, todo ese tipo de cosas, resúmenes de esta tabla grande, las puedo hacer con las tablas dinámicas. Y vais a ver que es súper sencillo. Bien, de tan sencillo que es, yo lo que os recomiendo siempre es que antes de hacer la tabla dinámica tengáis una idea de lo que queréis obtener. Porque si no, vais a empezar a mover los paneles, como vais a ver ahora mismo, vais a obtener un resultado y en realidad no vais a saber cuál es el significado que realmente tiene ese resultado que habéis obtenido. Fijaos, como digo, es muy sencillo. Me vengo aquí a insertar, me vengo aquí donde pone tabla dinámica y aquí, como veis, sale un cuadrito, un menú en el que pone seleccione una tabla o rango. Bueno, yo voy a seleccionar un rango que en este caso es este, desde la A1 hasta la J71, me parece que. Exactamente, hasta la J71. Esa va a ser el rango de mi tabla dinámica, de donde va a extraer los datos. Y luego dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Eso significa que yo la puedo insertar en el punto que yo quiera de esta hoja, en la celda que yo quiera de esta hoja, o en una hoja nueva. Yo la voy a crear la voy a insertar en esta hoja de cálculo, en la hoja 1, y en la celda, a partir de la celda L1. Fijaos que aquí pone hoja 1, admiración, dólar L, dólar 1, porque la va a poner a partir de la L1. ¿De acuerdo? Y sin más le doy a aceptar. Entonces aquí aparece ya la tabla dinámica, como veis, en la L1, y aquí aparece a la derecha un panel en el cual aparecen, en primer lugar, todos los campos, o si queréis, todos los encabezados de las columnas y 4 áreas. Bien, la primera área, el área filtro, es para yo solamente trabajar con unos registros, con un grupo de registros. Por ejemplo, yo aquí puedo filtrar por país, para que solamente me aparezcan los que son del país Alemania o de Austria, del país que yo quiera o de varios países. Bien, lo de columnas y filas es, yo en columnas o en filas pongo lo que quiero que aparezca en columnas o en filas. Por ejemplo, si yo quiero que aparezca el teléfono o la empresa a la que pertenece en columnas, pues arrastraría las columnas, o sea, el nombre de la empresa donde pone empresa a columna. O el país o el campo que yo quisiera. A columnas o a filas. Eso es indistinto. Y luego el cuadradito valores, para lo que nos sirve fundamentalmente es para hacer cálculo. Es decir, en una tabla yo tendría un valor que sería, por ejemplo, contabilidad y al lado el número de usuarios o de clientes o de trabajadores o de lo que sea que hacen o que están en el departamento de contabilidad. Y lo que vamos a hacer es el tipo más básico, que es, voy a ver cuántos hay por países. Me vengo a país y lo arrastro hacia filas. Y como veis, aquí aparece ya un listado de los países de esta tabla. Ahora lo que quiero saber es cuántas personas hay por país. Pues cojo, por ejemplo, el campo código y lo arrastro a valores.
Y aquí a valores aparece cuenta de código, lo que significa que me va a contar cuántos códigos hay por país. Aquí podéis ver ya la tabla dinámica que ha resultado, el que me dice que tengo 9 en Alemania, 3 en Argentina, 2 en Austria, etc. Pero ahora, fijaos que si yo lo que quiero es que me aparezca por país y por departamento, yo lo que hago es, el campo departamento lo puedo arrastrar o a columnas o a filas. Vamos a arrastrarlo primero a filas y lo coloco debajo de país, de forma que me lo ha agrupado por países y luego por departamento. De forma que me aparece que en I+D en Alemania hay 2, en ingeniería en Alemania hay 3, en mercado en Alemania hay 4. ¿Lo veis? Si lo pusiera al revés, si pusiera departamento encima de país, lo agruparía primero por los departamentos y luego por los países. ¿De acuerdo? Administración hay un total de 14, de los cuales 3 hay en Brasil y 1 en Canadá. Pero ahora fijaos lo siguiente. Si yo lo que hago es departamento, en lugar de ponerlo por filas, lo pongo por columnas, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que aparece lo que se conoce como una tabla de referencias cruzadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se van a cruzar los datos de los países con los datos de los departamentos, de forma que en Alemania tengo ninguno en administración, ninguno en contabilidad, ninguno en diseño, 2 en I+D, 3 en ingeniería y 4 en mercado. ¿De acuerdo? De esta manera es otra forma de mostrar los datos que nos piden de número de empleados por departamento y país. ¿De acuerdo? Bien, ahora imaginaos que en lugar de hacer, vamos a volver a llevar el departamento a país, o sea, a filas, perdón, y en lugar de usar la cuenta de código, yo lo que voy a coger es el sueldo. Y quiero obtener la media de sueldo por departamento y país. Fijaos, si yo llevo solamente el sueldo a la zona valores, lo que me hace es que me calcula el total. Es decir, el total del sueldo en Alemania es esto, 87.16.72.1, el de ID, ingeniería, mercado, etcétera, y así para los distintos países. ¿De acuerdo? Pero yo no he dicho que quiera el total del sueldo, sino que quiero el promedio. ¿Y cómo obtengo el promedio? Hago clic aquí donde pone suma de sueldo, le doy a configuración de campo de valor y aquí donde pone suma cuenta promedio, elijo promedio, porque yo quiero la media aritmética. Si queréis aquí donde pone promedio de sueldo, como nombre personalizado, le vamos a poner media. Media. Le doy a aceptar y ya me sale la media de los sueldos. ¿De acuerdo? Bien, esto lo puedo seleccionar y aplicarle un formato con 2 decimales. Un formato con 2 decimales. ¿De acuerdo? Y de esta manera es como hay que trabajar con tablas dinámicas. Veis que es bastante fácil, bastante sencillo, pero hay que tener una idea muy clara de lo que queremos hacer. En vídeos posteriores haremos tablas dinámicas más complicadas o, digamos, más exigentes, pero la base de cómo hacer una tabla dinámica la tenéis en este vídeo. Si el vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias a todos y un saludo.